Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de Buenas dónde nos tardes, buenas escuche. noches. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto teneros aquí en el cuadrilátero. Que para la gente que nos vea por primera vez, pues esto no es ni más ni menos que una tertulia de amigos que les preocupa la realidad social del mundo en el que viven y que pues que se reúnen para hablar y ejercer un poco el ejercicio de libre expresión, libre pensamiento, con la idea también de que alguien que nos esté escuchando pues también le invite, ¿no?, a esa reflexión, porque creemos que es muy importante esa reflexión crítica alrededor de todo lo que está pasando en el mundo, que son muchas cosas, ¿no? Y hoy quería centraros el balón, el título un poco inicial de la charla, de la tertulia de hoy, es la deriva autoritaria de Europa, ¿no? Hemos visto esta semana como en Francia han inhabilitado o intentan inhabilitar a Le Pen cuando es probablemente la candidata mejor posicionada para ser presidenta de Francia en la segunda vuelta. No sé, ¿cómo veis todo esto que está pasando, sobre todo también después de lo que pasó en Rumanía con Georgescu, que una cosa también parecida, que con una, digamos, excusa un poco ahí cogida por los pelos, pues también lo han inhabilitado? Yo tengo la sensación personal de que Europa está intentando bloquear a todas las opciones políticas que no les interesan, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Dale, Carlos, Chema. adelante. A ver, yo ya os lo dije por privado. O sea, a mí me Sí, parece lo que ha ocurrido con Le Pen, al margen de la afinidad que puedas o no tener con ella, ideológicamente hablando, es una movida política. Ha sido una maniobra política de primer grado para apartarla, simplemente, porque se supone, se sospecha que podría ser la próxima presidenta de Francia, porque tiene todas las encuestas a su favor. La gente, bueno, Francia tiene una movida social importante y bueno, ella está muy posicionada para convertirse en la próxima presidenta. Entonces, en Bruselas, que ya os dije la semana pasada que era el gran problema que teníamos en Europa, y los hechos me están totalmente. dando la razón. Mm, mm. Simplemente yo creo que es una maniobra política para quitarla del medio, sí, sí. Lo que ha pasado en Rumanía, o lo que al final no sé en qué quedó exactamente lo de Rumanía, porque sé que había muchas protestas en la calle y tal, pero bueno, como todo nos lo censuran y todo nos lo cortan, pues no sé al final. Pero bueno, lo de Pero Le es que Pen, que es en lo que estamos, ha sido una maniobra política. Las razones por las que la inhabilitan, vamos a ver, todos los parlamentarios europeos tienen alguna movida, todos, total. absolutamente todos. Se reconoce además la existencia de los lobbies, que todos sabemos a lo que se dedican. Entonces, con eso no pasa nada. O sea, la propia von der Leyen está imputada por asuntos poco claros y fue cesada en el Ministerio de Defensa de su país porque ciertos chanchullos que no se terminaron de aclarar. Su Ya. marido está implicado en corruptelas de las farmacéuticas, que ahí es nada. Eh, todos los parlamentos, vamos a ver, Pepiño Blanco está al frente de un lobby muy, muy, muy importante en Bruselas. Todos sabemos lo que pasa en España. Bruselas no se preocupa en absoluto de lo que está ocurriendo en España, cuando la situación política que hay aquí ya debería de darles un poco de decir, bueno, vamos a ver, un país que pertenece a la Unión Europea, que se supone que es democrático, etcétera, 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 y se están conculcando todos los principios básicos de la democracia. Entonces, Es que además Pepiño, no lo pases por alto, Pepiño tiene una empresa especializada en facilitar la consecución claro, de las subvenciones. O sea, es lo pero que tiene, es vamos una a ver, agenda, es alucinante, es la, alucinante. la historia de la presidenta de este país, y no voy a nombrarla, no vaya a ser, era de facilitadora de subvenciones. Era facilitadora de las subvenciones La europeas. presidenta, dices. La presidenta, claro. O sea, vamos a ver, la señora del presidente. Ah, ¿qué? Entonces, claro, vamos Ya, a, sí, sí. es que entonces todo La reina consorte. Sí. sí. Mm, Bueno, la reina consorte, yo creo que, fíjate, podrá ser muchas cosas, pero yo creo que corrupta en ese sentido no lo va a ser esa mujer, fíjate, no sé, igual me engaña mucho, pero no la veo yo en ese papel.
pero, No, no pero pongas la mano vamos, en el fuego. no, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero vamos, que todos los políticos europeos, a ver, la política en general en Europa está corrompida, Pero bueno, eso puede ser una opinión personal, pero que después hay hechos que son perfectamente demostrables, que hay personas implicadas. ¿Cómo fue aquello del Marroco Gate? ¿Hace cuánto? Nada. Hace nada de ese asunto. Pasó algo, bueno, se dimitió o se la echó a una política italiana, creo que era, pero después se cayó el tema, no se volvió a hablar del tema, todo se quedó ahí en nada. Pero chicos, es que lo más feo es que ocurra durante el proceso electoral. Porque ocurre en cualquier otro momento y Claro, podemos discutir lo que sea, pero durante el proceso electoral, tío, eso democráticamente es absolutamente infumable. O sea, es que como no me está interesando el resultado que está obteniendo este candidato, lo inhabilito, lo saco claro. de en medio, lo saco de la carrera. Hostias, es A que... ver, yo según escuché, esta mujer no hizo tal defraudación de fondos, sino que su partido, de los fondos que reciben los partidos políticos de la Unión Europea, Los usó ese para otra dinero cosa. no los usó para cosas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, pero con asesores de su partido, que es lo lógico. Porque no vas a contratar asesores del partido contrario o vas a... No, pues si tienes asesores de tu propio partido, pues lo lógico es que ellos te asesoren en tu política. Es absurdo. Es absurdo, ha sido una maniobra política Es la de excusa, es una envergadura, excusa. vamos, son excusas. Ahora que yo creo que ella también, yo creo que ha visto la parte positiva del tema, porque tiene ahí a un candidato joven que creo que puede dar mucha tela y a lo mejor ella está un poco ya en el periodo de salida y diría, bueno, pues mira, esto viene a reafirmar lo que ya ella viene diciendo, o sea, que la quieren boicotear por todas partes, ¿no? Y que además, a mí lo que sigue indignándome de todo esto y lo que sorprende, me sorprende entre comillas, me sorprende por parte en el sentido de que el ciudadano no reaccione. Es decir, se conculca permanentemente desde Bruselas la voluntad del ciudadano a la hora de votar. Es decir, tú puedes estar de acuerdo. Yo sabéis que no voto, porque creo que es una tontería. Pero respeto absolutamente a la persona que cree que votar es una obligación, un deber, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, desde ese punto y hora en el que un ciudadano emite un voto, que no se esté respetando el resultado electoral de un conjunto de ciudadanos de un país, es que me parece, no tengo palabras para describirlo. Y eso está pasando en países que sabemos todos que se ha intervenido directamente y está pasando con esta inhabilitación de Le Pen. En Francia. Chicos, ¿cómo Sí, lo sí, veis sí, vosotros? claro. A ver, yo recordaría para los que nos ven y los que nos siguen las declaraciones de Le Pen, que dice que el sistema usó una bomba nuclear y eso es Sí, porque podemos ganar las elecciones. claro. Y esto lo resume todo. Es decir, el sistema, en este caso el régimen europeo, está reaccionando frente... Como gato para hacia arriba. Claro, está reaccionando, pero como ya lleva reaccionando desde el Brexit, que eso ya lo decía yo en el grupo uno de estos días. Primero fue el Brexit, luego fue Trump ganando las primeras elecciones y a partir de ahí empezaron a maniobrar. El COVID fue una de las maniobras que fue un poco para implementar una situación en la que se pudieran dar circunstancias excepcionales y a partir de ahí pues ya vimos el robo en las elecciones de los Estados Unidos en la segunda legislatura que buscaba Trump y seguimos, y esto es más de lo mismo. Seguimos viendo Nuestras mismas. que la élite, es decir, la oligarquía europea, se está defendiendo ¿de qué? De que los aires a nivel de lo que piensa el pueblo han cambiado y ellos simplemente están intentando mantenerse en el poder. Es decir, eso básicamente es lo que yo voy a decir por ahora, porque eso es lo que está pasando. Jimena, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo opino que simplemente es una manera de quitarse de en medio a alguien que va en contra del establecimiento actual.
porque, bueno, yo ya he dicho varias veces que para mí esto de los candidatos que están surgiendo conservadores, yo lo veo como un cambio de paradigma ideológico. Y Le Pen es una de ellas. De hecho, es que me hizo gracia porque hace poco hubo una especie de evento de conservadores de todo el mundo. Estaba Trump, estaba Milei, estaba Santiago Abascal también, estaba Le Pen, y bueno, estaba toda esta peña. Y como que se hacían discursos entre ellos y se daban palmadas en la espalda y no sé qué. Entonces, Marine Le Pen es parte de esta nueva ola. Claro, sabemos que... Y no nos equivoquemos, es una nueva oligarquía. Es decir, es Claro. otra oligarquía. Porque bueno, los aires de libertad política en esto que vemos solo se respiran en España y entre los que somos y sabemos de qué va todo esto, de que no existe democracia, porque muchos se rompen las vestiduras con esto de que esto no es democrático, lo que está pasando con Le Pen, pero obviamente el poder, es decir, la oligarquía que está en el poder, que ve que puede perder la posición, va a usar todas las armas a nivel político que pueda para mantenerse en el poder. Y esta es una de ellas, intentar eliminar a sus adversarios. Yo te digo, por ahora lo hacen a nivel, pues a este nivel, intentar buscarle posibles fallas en su manera de actuar, y esas fallas las cometen todos, pero obviamente los que están en el poder señalan a los que no quieren que estén en el poder. Es tan sencillo como eso. ¿Y no creéis que esta forma tan burda de hacerlo, inhabilitar a alguien durante el proceso de elección, es como un signo inequívoco de decadencia absoluta? Sin es duda, como sin duda. reconocer, es como estar a las puertas de decir, mira, ya no sé cómo controlar esto. Y yo estoy intentando ver la parte positiva, es decir, cuando se intenta un cambio tan descarado, es como que dices, bueno, es que en realidad no pueden evitarlo de otra forma. O yo creo que ponen de manifiesto ya es que se está descubriendo pues esos estilos de autoritarios a donde ellos Pedro, yo creo que se han dado que se cuenta, sienten impunes, se han dado cuenta de que solo queda la autoritas y de que ya no tienen la potestas. Es decir, pero no les hace falta, Carlos. No les hace falta por ahora. Es decir, No por ahora les obviamente les vale la autoritas, pero cuando se empieza en este camino de usar este tipo de estrategias, al otro bando le estás dando legitimidad para usar este tipo de estrategias a su favor también. Y con esto me refiero a golpes de Estado, porque al final viene siendo lo mismo. Si de repente llega una oleada de golpes de Estado, porque ya se ven con fuerza los de la nueva oligarquía, vamos a decir, para imponerse por la fuerza de algún modo, con alguna rebelión militar o lo que sea, lo van a hacer porque estas acciones los están legitimando. Y obviamente los están legitimando frente al pueblo, frente a la protesta. Entonces, la autoritas tiene el tiempo contado también. Si solo tienes autoritas, la vas a usar, pero eso tiene los días contados también. Yo creo que se sienten impunes. Y además la actitud del ciudadano medio es de otorgarles esa impunidad. Es así. O sea, hoy, por ejemplo, escuchaba a von der Leyen frente a los aranceles de Trump, que había que proteger a nuestros productores. O sea, yo no daba crédito a lo que estaba diciendo. Con toda la movida que ha habido del campo en Europa. ¿Pero qué dijo? Que había que proteger a nuestros productores. Pues ya ves. ¿Qué quiere destruir? ¿Sabes? O sea, los productores estarán encantados con esas declaraciones. Pero a ver, hace 2 días estábamos en la calle con estaban los agricultores en la calle, estábamos con algunos que estamos R con el tema de que, por cierto, Pedro, tengo que agradecerte el link que me pasaste de la asociación de esta, que soy clienta, ¿no? Sí, bueno, a lo que iba, que hace 4 días estaban los agricultores y la producción agrícola europea estaba en pie de guerra porque están puteados, hay que decirlo así, y están viendo sus puestos de trabajo y sus empresas en riesgo, y ahora esta señora de repente, como viene el americano a apretarle las clavijas, de repente es que hay que proteger a nuestros productores. Vamos, es que es de una hipocresía y de un cinismo tan enorme que digo. Ya no es hipocresía, yo creo que ya no sabe dónde está parada, porque está hablando de defender cierta potestas cuando ya no la tiene. ¿Y no veis cierto paralelismo entre todas estas cosas descaradas que estoy haciendo para frenar ciertas opciones políticas que no me interesan
con la carrera esta armamentística de invertir a lo loco en temas de militares, yo no sé si al final hay cierta relación entre una cosa y otra y que sea una disculpa para que el poder, la autoritas, como tú dices, se refuerce militarmente y esté más preparado para hacer frente a un posible pues levantamiento popular o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Porque al final estoy virando autoritariamente y me estoy reforzando. Es decir, que es como me estoy preparando a una posible reacción de la gente. Entonces yo, a ver, sí, la excusa de Putin nos la cuentan todos los días, pero yo creo que es importante tener esa visión un poco crítica y ver un poco, porque las cosas nunca son como parecen o nunca son como nos las cuentan. Entonces yo creo que esa relación entre lo descarado que estoy haciendo para tomar el control autoritario de Europa y hacer músculo para reforzarme, podría tener cierto A ver, valor. O sea, ese yo valor a me ese da la nivel, razón. yo a ese nivel no lo veo tanto, porque yo creo que a nivel de fuerza coactiva ya tienen a las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la policía y demás. Con eso yo creo que ya pueden controlar, de momento, cualquier conato de rebeldía que se pueda dar por estas situaciones. En Ya, primera instancia, sí. Claro, pero piensa que... poner tanques en las calles, eso yo no lo veo a día de hoy para frenar cualquier conato de rebelión en donde la gente salga simplemente con antorchas en las manos, por así decirlo. No, pero piensa lo que acabas de Estamos decir armados, básicamente. Quiero decir, en Europa los ciudadanos no tienen armas, no tenemos armas. ¿Quién nos va a armar? A lo mejor ellos dicen, bueno, podría haber esta posibilidad. Tenemos que tener cuidado porque a lo mejor al pueblo, llegado el momento, se desarma fácilmente de algún modo. Entonces tenemos que estar preparados. A lo mejor esa es la idea, no lo sé. Jimena tenía ahí... No, es que es verdad que ahora mismo no tiene sentido. También es verdad que esa nueva inversión en defensa solo va a tener una repercusión real de aquí a unos pocos años. O sea, ahora, a día de hoy, las cosas no van a cambiar de manera repentina. Pero es verdad que lo que acabas de mencionar de un posible golpe de Estado, de estos opositores, por así decirlo, de la nueva oligarquía que está llegando, que se intenta parar, quizá van en ese sentido de tener más fuerza el Estado para parar ese tipo de rebeliones que ya van a ser sí, físicas y violentas, digamos. Un golpe de Estado como tal, tienes que tener con qué pararlo. Puede que vaya por ahí. Desde luego, no sé si es intencionado, no creo que sea intencionado porque al final esto viene de Estados Unidos y de la OTAN, pero sea como fuere, una parte de ese dinero y de esas armas van a ir sin duda alguna a oprimir al pueblo. Eso no, yo personalmente no tengo ninguna duda de eso. Pero digo yo, Jimena, y ese armamento que se pretende comprar, ¿no? También podría caer en manos de los golpistas de algún modo. Sí. Yo no sé. Podría la causa golpista. Todo hablamos en hipótesis, todo hablamos en algo futurible que a día de hoy no... A ver, podría ser, pero también teniendo en cuenta que la oligarquía actual es capaz de deshabilitar a una de las mayores opositoras que tienen muchísimo apoyo popular, es difícil, creo, que con las armas del Estado no sean capaces de evitar que ese armamento llegue a la oposición. Por lo menos aquí, en el caso de Francia, por ejemplo, aquí en España. No sé en otros países. Yo no sé si visteis unas imágenes hace 2 semanas, 3, yo creo que era en Serbia, donde había una manifestación que se le estaba yendo de las manos a la policía y en un momento dado algo pasa y toda la gente sale así como las manos en la cabeza y corriendo. Hay unas nuevas armas, se llaman las armas psicotrónicas, que son armas que son vibratorias o de emisión de frecuencias o lo que sea, que claro, llega un momento que tú lo puedes, con un cañón de ese tipo de ondas, dirigir a una masa y tal, y la desintegras, la separas en un momento. Es decir, no los matas, pero realmente deshaces la concentración. La desintegras a nivel individual. ¿No? Claro, organizativo. Porque hasta ahora, para digamos, disolver una manifestación, era golpe de hombre y porra, pero ahora con este tipo de armas psicotrónicas y tal, pues... A ver, la guerra de Ucrania yo creo que ha sido un campo de experimentación importante, sí. Yo lo escuché hace ya algún tiempo, una entrevista que le hizo el coronel Baños a un mercenario que estaba allí en la guerra.
y era español y estaba, creo que estaba con las tropas de Rusia. Fue una entrevista muy interesante y dijo claramente que aquello era una guerra tecnológica, o sea, que nadie pensara que era otra cosa, que efectivamente había bajas humanas, por supuesto, etcétera, etcétera, pero que era una guerra tecnológica. Entonces, a ver, él no dio más explicaciones porque no podía, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que la guerra de Ucrania ha sido un campo de pruebas, sí. Sí. Como ha Fijaos que sido Europa siempre, por otro lado, ¿eh? O sea, que... fijaos que también salía el otro día la imagen de un tanque quemado y el tanque, el precio del tanque, pues no sé cuánto será, pero bueno, pongamos, no sé si vosotros podéis decir, pero una millonada, ¿no? Sí, es una millonada. Y había sido quemado por drones, claro, de 100 euros cada uno, cosas así. Que con la tecnología... ¿entiendes? Sí, este hombre contaba que utilizaban motos para driblar, digamos, ¿no? a los drones y todo esto. Sí, una pasada. Él contó unas cosas muy interesantes, sí, al respecto. O sea que sí, el tema de los drones, a ver, es que Claro. tú contra un dron, o sea, como no, ¿qué haces contra un dron que te viene a disparar, a matar, yo qué sé, a fumigar? Es que se puede hacer de todo hoy día. El problema es que te vienen 100 o te vienen 200, eso Claro, es Claro, claro. además los sistemas antiaéreos no funcionan, ¿no? Contra drones, porque son demasiado pequeños. Claro, Y Son son como pequeños, tienen juguetes, una entre movilidad comillas, en el tremenda. sentido de... claro. El otro día estaba yo, o sea, donde estaba yo de vacaciones, en la playa estaba un grupo de... estaba en la República Dominicana, no me importa decirlo, a ver. ¿Qué? Y es que me sorprendió porque nunca había visto, o sea, en mi casa ha habido drones desde el principio que se inventaron, porque mi marido es un Un friki. aficionado a todas estas cosas, ¿no? Muy friki. Es un friki, efectivamente. Y esta que está ahí sentada también es una friki de estas cosas. Normal. Y entonces dejó de... Claro, en España se prohibió volar drones en cualquier circunstancia, entonces por eso dejó de tal. Y bueno, el último que tuvo pues era de un cierto tamaño. Bueno, este que estaban grabando era una familia eran como 2 o 3 familias que estaban en la playa y estaban grabándose con un dron, pero os juro por Dios que era... o sea, nada, plegaba las chismas y lo llevaba en la mano. O sea, era menor que una mano. Y yo digo, madre mía, estaban grabándose, pero imaginaos eso a otro nivel y por cientos de miles. O sea, realmente da mucho yuyu. O sea, Yo voy a decir que Jimena ya queda fichada para el batallón tecnológico. Bueno, yo creo que soy más útil en otros ámbitos, pero sí, yo fichada quedo sin problema. sí. Bueno, pues por reconducir un poco la conversación a lo que Perdón, nos que ocupaba personalice un poco, pero No, espera, no inicialmente. reconduzcas aún. Ahora que nos A ver, cuente el tema, ¿en dónde está? yo ahora mismo estoy en mi casa, en España. ¿A ti qué te importa? Estás en un parque, pues. Aquí hay privacidad, tío. No, Cada uno Esa foto es de un fiordo noruego. ¿Ves? Sí. Bueno, yo te lo pregunto porque yo quiero decir que yo estoy en mi saunita aquí. Sí, Claro, ya tú estás la verdad mar es que el pitillo te viene vestido, te increíble veo. porque parece que el humo de las saunas del pitillo. Está súper bien pensado. Sí. Pues sí, la verdad que, como os decía, me parece que todo esto... a mí me llamó mucho la atención toda esta deriva, ¿no? de la inhabilitación, porque en un telediario de estos que no conviene ver, ¿no? Daban la noticia y a continuación ya estaban apuntando a Vox y al Vice. Es Claro. decir, porque acaban de dar la noticia del Le Pen y a continuación el siguiente tema era cómo también Vox estaba sometido a investigaciones o cómo Albiz está matado. Y dices, hostia, Y Vox, ¿cómo te están los pobres que están intentando también inhabilitar a Arbice porque es la competencia. Pero fijaros, es como decirte, Están vosotros en el sois los paquete equipos. y siendo también parte, Sí. ¿no? de los inhabilitadores. Marc Vidal está insistiendo mucho en los últimos días en que todo lo que está pasando últimamente en Europa se le asemeja mucho a la Europa previa a la Primera Guerra Mundial. Y está aportando datos y cosas que están muy interesantes, sí. Y está insistiendo mucho en esto. Está insistiendo mucho, sí. Sí, no, los paralelismos
incluso con, Sí, sí, con sí. A ver, la historia la acaba anterior, la Segunda repitiéndose. Guerra Mundial son bueno, pero yo lo asimilaría con la aparición del fascismo, ¿no? Ujú, El fascismo de Mussolini, ¿no? Que es ese socialismo nacionalista, ¿no? claro. Porque ya él vio que el internacionalismo no tenía sentido, porque pues en la Primera Guerra Mundial no se batalló por clases, sino se batalló por la nación, básicamente. Exactamente. Esto lo observó Porque no es Mussolini. un sujeto político, ¿no? Internacionalidad eso no es un sujeto político y por lo tanto ahí Exactamente. no hay Entonces, y nada. lo Por que eso los estamos viendo nazis, hoy nacional es socialista. similar, pero con el globalismo. El globalismo es Sí. otro tipo de internacionalismo y lo que está surgiendo es una especie de vuelta a las naciones. Sí. Es Totalmente. eso que yo vengo a llamar emergencia nacional. Pero si os fijáis, todo tiene cierto sentidiño, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Esta historia Sí, de, joder, cuando te pasas de frenada en un claro, extremo, al claro, final hay una reacción en contra. claro. Entonces, eso es tan sencillo como eso. Entonces, cuando cansas a la gente con el wokismo, con filosofías, con pensamientos absurdos, que el otro día estaba viendo un programa de gente que le preguntaba por la calle que definiera a una mujer, y no sabían, es un Uy, no me constructo, entres es en un ese rollo social. tema, no me Bueno, entres en ese tema. Ay, un día en podemos hablar de definitiva, eso, un día podemos hablar de eso. Bueno, pues Chema, al final podemos entrar en eso Uh, que en lo que comentaba os hoy. apetezca. Si queréis lo comentamos, si no... Dale, dale, dale. Dale, Pedro, Pero, o Carlos, no, dime. Di, Pedro, di. Hombre, pues Sí, no, sí, no, sí. que Sí, quiero decir Pedro. que cuando nos cansan determinadas ideologías que son absurdas, cuando digo absurdas, son contrarias al sentido común, ¿no? Pues al final llega un momento que hay otra reacción en contra para estabilizar un poco la situación. Es como un poco un péndulo, ¿no? Cuando se va mucho al extremo, pues hay una reacción que Claro. intenta estabilizarlo. Es un poco la lógica de la historia y la lógica también del sentido común. Al final, No, y además, yo creo que lo que se tiende además en Europa y cada vez más, precisamente es a mantener esa dualidad de partidos, ¿no? De primero unos y luego otros. Y parece que todo el espectro político está cubierto, el ciudadano considera que todo el espectro político está cubierto y lo único que hay es un intercambio de poder cada cierto tiempo. Entonces, todos los pequeños partidos o todos los pequeños grupos o toda la gente que de alguna manera somos disidentes del sistema, al final acaban machacándolos, acaban haciéndolos desaparecer, acaban pues imputándolos o inhabilitándolos, como ha sido el caso de Le Pen. En España hemos tenido dos partidos que fueron además, yo creo que muy rompedores en su momento, que fueron UPyD y después Ciudadanos dentro del sistema, pero que efectivamente querían hacer cambios dentro del sistema, ¿no? Y al final acabaron con ellos de una manera o de otra. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, porque al final dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué la gente los abandona al final? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente los abandona? Yo es que es algo que no puedo entender, porque llegan, No es que los parece que abandonen, alcanzan pero se diluyen porque al final, al entrar en las reglas del juego, tienes que entrar en el reparto y tienes que entrar en el modus operandi. Y el modus operandi, al final, pues es lo que pasa con Le Pen, que acabas haciendo cosas que los que ostentan el relato las van a usar en contra de ti y eso es lo que te acaba diluyendo. Pero mira, fíjate, Le ha pasado a Vox igual. pero fíjate en el caso de Ciudadanos. Ciudadanos, hasta que se fue Albert Rivera, me refiero, no de la deriva que hubo después. Pero Ciudadanos, Albert Rivera, una de las cosas que le achacaban en su última intentona era que no estaba negociando con el Partido Socialista. Hombre, la famosa intervención de Albert Rivera en el Parlamento, aquello de esto no es un proyecto de Sánchez, sino que esto es la banda de Sánchez, creo que eso quedará para los anales de la historia. La banda del patio. ¿Perdón? La banda del patio. La banda es que era, o sea, fue definitorio. Vamos, yo creo que fue fue adivinador en ese momento. Lo conocía muy bien a Pedro Sánchez. Y yo recuerdo, perdón un momento, Carlos, yo recuerdo que en ese momento de la negociación yo estaba precisamente en Noruega haciendo esta foto y estaba con una gente que por supuesto no eran para nada de esta tal. Y estaban achacando, claro, estaban en el proceso ese de negociación, si a ver si Sánchez era presidente o no, bueno, toda aquella movida que hubo en aquel momento.
Y precisamente estaban achacando a Ciudadanos y a Albert Rivera que no negociara con el PSOE. Y yo, que había votado al Ciudadanos en aquel momento, le decía, pero es que yo he votado a este chico porque dijo claramente, por activa y por pasiva, que no negociaría con Pedro Sánchez, que podría negociar con el PSOE, nunca con Pedro Sánchez. Y lo cumplió a rajatabla. Y digo, pero vamos a ver, ¿por qué no se valora esa integridad? Pues yo creo que, o sea, eso es muy interesante, pero en un juego en el que lo único que se valora y lo que funciona es la corrupción, lo contrario, que es la rectitud, digamos, o ser honesto, No llamadas. te ¿Pero qué castiga y pasa al con el final desaparece. ciudadano? Es que ¿Por qué el tardó ciudadano no meses, ve? eso fue cuestión de meses, o sea, pasó de ser tercera fuerza o así, o cuarta fuerza, Sí, sí, pero con mucha representación, a desaparecer por completo. por O sea, completo. es que las reglas del juego son muy importantes. Si tú intentas ser honesto en un juego de mentirosos, pierdes, no vas a ganar nada. Pero ¿por qué Y los la gente ciudadanos no castiga lo eso. vemos? Eso es lo que yo me Sí. pregunto constantemente. ¿Por qué los ciudadanos no somos capaces de ver esa honestidad o esa rectitud? Yo creo que porque estamos Porque embebidos realmente en lo tenemos mismo, que tener presente que Albert Rivera ha sido el único político en ejercicio que ha dimitido por unos No, pero malos resultados que cumplió la electorales. promesa que hizo. Yo no Cumplió conozco, la a ver, yo promesa, la cumplió desde el principio hasta el final. Yo ese chico pensé que sería presidente del gobierno algún día, la verdad. Yo también. Porque, Y yo creo que se ha perdido un gran político, fíjate lo que te digo. Porque su capacidad de oratoria, su capacidad de debate, su capacidad de exposición de ideas, yo decía, joder, este tío tiene la cabeza bien ordenada. Muy bien ordenada. Yo creo que Ciudadanos perdió la partida en el momento que ascendió a política nacional. Puede ser, sí. Y no se quedó en la política catalana, que allí sí que arrasaba. Puede ser. Sí que lo tenía, y allí se quedó arrimadas, que aunque era muy guapita ella, pues fue perdiendo y Ciudadanos se perdió en Cataluña. Y luego estaba, pues esa fuerza que nunca ha llegado. Y al final, eso que nunca ha llegado, pues como lo hemos visto tantas veces, se acaba desinflando y se pierde porque la gente se vuelve a los partidos mayoritarios. Pero si ¿por qué? Ciudadanos si Ciudadanos hubiera quedado en Cataluña y hubiera hecho la fuerza que hacen constantemente los partidos independentistas para conseguir las prebendas y conseguir cambios legislativos de leyes y todas las historias que consiguen los partidos independentistas, pues ahí sí que hubiera, es decir, que se hubiera establecido como partido eje a nivel es posible, sí. de factor de gobierno. Yo por resumir la democracia que hay, la democracia con comillas en Europa, es aquí puede gobernar la izquierda y como mucho el centro derecha. Y entonces en esa ficción hay una alternancia de tal, pero son todos absolutamente lo mismo. Y cualquier cosa que esté a la derecha de un partido de centro derecha es automáticamente ultraderecha. Y entonces, claro, ya son las palabras mordazas, estos tíos son una amenaza para el sistema, bla, 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 y todo. El cordón sanitario. Acordaos del cordón sanitario. Pero fíjate lo antidemocrático que es eso. Es decir, tú tienes un pensamiento distinto y yo te aplico un cordón sanitario. ¿Por quién soy yo? No es antidemocrático, es partidocrático. Pero ¿quién soy yo para sacarte a ti de las instituciones? ¿Quién soy yo? Si tú tienes X millones de euros, ¿quién soy yo? Tú eres el que ostenta el poder de la partidocracia, ya está. Ya, bueno, pero me refiero un poco... legalmente no estás justificado. Las reglas te lo permiten. Es la ética, la épica y la estética. Ya. Pues aquí lo vemos en Europa con todas estas inhabilitaciones, es decir, todo lo que no sea izquierda woke y como mucho centro derecha está fuera del sistema, lo inhabilitamos o cualquier cosa. Yo creo que ese es el gran error que están cometiendo, porque lo dejan fuera del sistema, pero no lo matan. No lo matan porque eso sigue creciendo y creciendo. Ese es el problema, porque después eso no es el problema. No, a ver, me refiero... providencia, por así decirlo. Claro, pero me refiero al problema en el sentido de la radicalización extrema. Es decir, que Alemania en los años 30 vivió una situación extrema, el centro de Europa vivió una situación muy similar, por eso mencionaba lo de Marc Vidal, ¿no? Que está recordando aquellas épocas y que se asemeja mucho a lo que está pasando ahora.
y apareció un loco de la vida con 3 o 4 palabras extraordinarias y allá fue todo. Bueno, a ver, las connotaciones de aquella Alemania eran muy extremas, es decir, una deuda inabarcable, Pues lo que está pasando ahora, Carlos. una moneda que valía más para hacer fuego en la chimenea que para comprar cualquier cosa. Entonces, con esa connotación, obviamente. A ver, la deuda que tienen ahora todos los países europeos, yo creo que todos, no sé, pero vamos, todos los de la Unión Europea, yo creo que ahora mismo, hombre, no tengo los datos, francamente, pero creo que todos tienen una deuda increíble. Y pues es que estamos, luego tenemos un problema social evidente con el tema de la inmigración descontrolada. O sea, antes hablábamos hablábamos, Pedro, tú y yo en privado del tema de los impuestos, cuando, bueno, consideras que tu dinero está efectivamente bien aplicado, pues no te importa que pagar tener una presión fiscal determinada, etcétera. Bueno, pues tú imagínate los países nórdicos, por ejemplo, que siempre han estado muy conformes con su imposición fiscal, que ha estado siempre muy por encima de la media europea, pero que tenían una contrapartida evidente buena para ellos y sin embargo ahora mismo están con un problema migratorio importante que se está llevando todos sus recursos. O sea, todo lo que... Pero son los primeros que ya están tornando. Claro, por eso digo, o sea, que ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo los impuestos sí, pero ¿hasta dónde? Porque al final te llegas toda esta gente que no te aporta nada, ni social ni económicamente, y encima se lleva todo lo que tú has. Yo creo que aquí podríamos ya introducir el tema de los aranceles, porque esto viene siendo lo mismo. Pues sí. A ver, dale. Los aranceles es poner coto a las importaciones, es decir, para que no compitan con tu producción y obviamente eso tendrá que pasar también con la inmigración. Habrá que poner coto a esa inmigración para que no resquebraje el sistema laboral, porque los que vienen de fuera vienen dispuestos a trabajar por la mitad posiblemente. La inmigración tú tienes que aplicar solamente la ley. Lo que ocurre es que hay leyes que controlan la inmigración, hay conductos legales para inmigrar a un país como España, pero el tema es que no se cumple. Pero es que el problema que estamos teniendo en Europa es que además la inmensa mayoría del movimiento migratorio viene de una cultura que nos es completamente ajena a nosotros y a ellos, que si nuestra cultura a ellos les importa una higa y nosotros, a pesar de que los aceptamos, sin embargo, chocamos frontalmente con esa cultura. Entonces, ese es el problema. Tenemos un problema económico y un problema social. ¿Y por qué crees, Chema, que traen ese tipo de migración? Hombre, yo sigo diciendo que esto es una invasión programada, silenciosa, pero programada. Yo creo que por dos razones. La primera es por diluir a las sociedades y hacerlas más débiles. Con la entrada de masas de personas que vienen del extranjero, al final tu identidad nacional se diluye. Tú no tienes esa cohesión social que tenías antes cuando la gente tenía un pensamiento compartido. Y dos, es que toda esta gente viene, y parece que lo pasamos por alto, de países sin ninguna cultura democrática. Es decir, es como que están preparando a gente para cuando aquí no haya democracia, ellos no protesten. Claro, esa es la invasión. Pedro, que aquí no hay democracia. Bueno, ya tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Cuando realmente esto se convierta en un ámbito autoritario... Los que nos vean se van a equivocar con nosotros. Bueno, pero yo, por ejemplo, pero mira, en esta tertulia estamos dos mujeres que en otra cultura no podríamos estar de ninguna manera, ni cubiertas ni sin cubrir. Quiero decirte, hay un nivel de libertades personales, no voy a decir de otro tipo, pero sí personales, que en esas culturas no se dan. Punto, ya está. Y además, pero es cultural, no político. Claro. ¿Perdona? Creo. Yo considero que eso es cultural, no político, ¿no? O sea, no es democracia. Pero en esas culturas la religión impregna la sociedad e impregna la política, que ese es el problema. Cuando la religión... Perdona, el Corán es un código de leyes. De vida. Es decir, la en Sharia todos los y todo sentidos. eso son leyes. O sea, que están muy vinculados a lo que es la cultura, la creencia realmente. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en los sitios de Europa donde se acumulan a lo mejor gente musulmana,
¿Y por qué no hay países democráticos musulmanes? En realidad porque en el Corán, que es verdad revelada de Alá, pues claro, es la palabra de Dios. Y si el Corán, palabra de Dios, pone leyes de cómo aplicar cosas, tal, cuando uno roba, tal, cuando tal, son las leyes de Dios. La democracia son las leyes de los hombres. Por eso, nunca las leyes de los hombres para un musulmán estarán por encima de las leyes de Dios. Nunca. Entonces, por eso es una de las razones por las que en un país musulmán no hay democracias, porque está la ley de Dios por encima de todo. Y la ley de los hombres es una cosa que nos hemos inventado los occidentales, los blanquitos y tal, pero para ellos no, para ellos está por encima siempre la ley de Dios. Por eso hay sitios donde la policía no puede entrar y tienen sus propias leyes, la sharia, tal, y se organizan ellos a su manera. Y claro, eso es un poco, pues eso, desde el punto de vista de la igualdad, por ejemplo, pues es delicado. Entra totalmente en conflicto con por ejemplo, con las mujeres en concreto, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo lo tengo clarísima, vamos. Pero luego también es cierto que hablas con mujeres de esa cultura y están encantadas en el rol que establece su cultura para ellas. Bueno, porque a lo mejor no han conocido otra cosa. Claro, a ver, nosotros también estamos un poco hablando desde la superioridad no sé de qué que nos da el mundo occidental. Bueno, tenemos que ser también un poco humildes también con... en el tema de las mujeres, ahí ni un paso atrás. O sea, esto está planteando una introducción perfecta para eso que queríamos hablar Chema y yo. Dale, venga, no te quedes con eso. Pero yo no creo que sea su prioridad, Pedro. Simplemente... esto describe la idiosincrasia de este occidente, ¿no? Es decir, y la noticia es que una madre asesina a su hija y escribe a su expareja: la he parido yo y no te la vas a quedar tú. Decide si la incineras. Y yo en el grupo comenté: simplemente actuó bajo los parámetros del micuerpismo, es un palabra que me he inventado. Ideología abyecta y totalitaria para el sacrificio de los santos inocentes. En este caso, la madre quiso demostrar su estatus dominante, incluso con una niña ya nacida, mostrando coherencia con lo que supone en verdad el abortismo, pura ideología de la dominación de la mujer sobre el hombre y sobre la vida que con este puede generar. Y esto yo creo que describe la idiosincrasia de este liberalismo que tenemos en Europa, que es la idiosincrasia de la socialdemocracia. Ya que la conversación está yendo por aquí, yo hay una frase, ¿no?, que se oye mucho en el feminismo, ¿no? Es mi cuerpo, es nuestro cuerpo, nosotras decidimos. Nosotros parimos, nosotros decidimos. Claro, pero eso no es realmente así, porque bueno, y esto daría para un cuatrilátero, digamos, monográfico sobre esto. Pero claro, tu hijo está en tu cuerpo, no es tu cuerpo. Tu cuerpo son tus dedos, tu pelo y tal, pero tu hijo... Porque en el español sabemos diferenciar entre ser y estar. Claro, es genéticamente distinto, es una persona diferente. Y por tanto, que esté, digamos, temporalmente en tu cuerpo porque necesita estar ahí en tu cuerpo, no es tu cuerpo. Es decir, no entiendo esa capacidad de decisión sobre una persona que es otra persona, ¿no? Porque, claro, ahí entraríamos un poco en el gran debate. Bueno, ¿cuándo empiezan los derechos? El derecho a la vida empieza con la vida, no empieza con el nacimiento. O sea, tú tienes el derecho. Claro, quiero decirte, tu hijo, aunque no haya nacido, tiene derechos, porque si no, ¿qué pasa? No, es que como es pequeño, tiene menos derechos, como tiene menos células que... O sea, es decir, una persona de 2 metros y 150 kilos tendría más derechos. ¿Entendéis lo que quiero decirte? No, claro, porque un niño a ese nivel tendrá menos células que también que un adulto. Claro, por eso digo que el derecho a la vida empieza con la vida, no empieza con el nacimiento, no empieza con el parto. Entonces... No sé cómo hemos llegado aquí. Con los aranceles y no sé qué. Manifiéstate, Jimena, manifiéstate. A ver, pongo algo de cordura. Jimena, a ver, venga. ¿Pero por qué me llamas? Que estaba Pedro terminando su argumento. No, quiero decir, a ver, estoy abriendo un melón
que me habéis centrado ahí, pero claro, esto daría para un monográfico absoluto sobre esto, porque entraríamos en muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay muchas cosas de que se da por sentado, por consenso, ¿no? Que tenemos ahora, que parece que todo el mundo acepta pues el aborto como un derecho. ¿Cómo va a ser el aborto un derecho si el más fundamental de los derechos es la vida? No sé, se utiliza muchas veces la palabra derecho con una ligereza y Sí. con una vacuidad que no... Sí, vuelve a ser un doble rasero. Sí, no sé. Pero bueno, por reconducir un poco el tema, A ver, que queréis hablar vosotros del tema de aranceles o no sé cuánto. ¿Esto lo tenéis zanjado ya o porque no sé no, ni cómo mucho, se ni acaba mucho aquí? menos. Yo Yo creo no que he dado. Carlos quiere seguir con A su ver, tema. No, 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 a a ver, ver, los aranceles porque también está de actualidad esta semana, ¿no? claro. Yo creo que es Totalmente. fundamental. Sí. A ver, mi Que opinión Bueno, yo particular, solamente quería precisarle a Carlos un par de cosas. Lo primero, una de las cosas un par de de las, cositas. un par de cosas, sí. Eh, Vamos a ver, de las cosas, por ejemplo, con referencia al artículo que hoy subió de Albiac, que me parece extraordinario, porque, bueno, es una persona extraordinaria, eché de menos, bueno, acepto el artículo como está, ¿no? Pero después te puse sí que, bueno, echo de menos la nueva concepción de la madre y de la mujer A ver, postindustrial. darle un poco de contexto por si hay gente que nos escucha y no sabe de qué estaba Claro, hablando es ese que artículo. resumir el artículo de Albiac es imposible. O sea, es que, ¿cómo lo digo eso? Imposible. O sea, hay que leerlo. Yo lo recomiendo que se lea el artículo, está en el debate y, lo podemos colgar luego. claro, Sí, lo colgamos luego en el sí, y porque por es ejemplo, imposible yo no resumirlo, lo ¿no? leí Pero bueno, sí que estaba reivindicando completamente. el papel del padre como, Ah, ok. Sí, sí. como figura autoritaria, pero no de autoridad, sino Mm, digamos, de de su esa rol. persona, claro, esa persona que te guía en la vida y que La autoridad bien entendida, digamos. Mm, exacto, exacto. La persona que te mm. guía en la vida, que de alguna manera es tu referente, es la persona que te educa y bueno, que todo eso hoy día con el feminismo woke pues es como que ha desaparecido, ¿no? Pero es que también ha desaparecido la figura de la madre como madre, es decir, las madres, Claro, exacto, claro, sí, sí, exacto. sí, ha desaparecido y además pretenden que no sintamos, las mujeres no sintamos la maravilla de ser madres. Es decir, que tener un ser dentro que va creciendo día a día y que tú le sientes, que decir, eso es algo que los hombres nunca podéis, por mucho que el hombre se empatice Que con nos su hijo, con su hormonemos. mujer, con tal, esa sensación de Nunca lo verte, tendremos. no, no, nunca, jamás, jamás, jamás de los jamases. Eh, de la misma manera que reivindico que la figura de la madre nos la quieren robar y que nos quieren que dejemos de sentir esas sensaciones, que dejemos que el embarazo suponga casi un incordio, como un proceso que tengo que pasar para Una dar a luz, pérdida, para tener una pérdida de derechos de una la mujer. pérdida de tiempo incluso, quiero decir, que ojalá pudiera tener el hijo en media hora, o sea, como si fuésemos máquinas o como si fuésemos una incubadora, ¿no? No, o sea, disfruta, yo siempre digo, disfruta de tu embarazo, porque es un periodo de tu vida que vas a vivir pocas veces, a no ser que te pongas a parir indiscriminadamente, pero hoy día pues es un periodo de la vida que vas a disfrutar muy pocas veces y que creo que se debe de vivir con una intensidad. Vamos, maravilloso. Yo lo viví, La que Consciente. merece. sí, Muy sí, bien. Sí. totalmente. Yo tuve 2 embarazos a término y la verdad es que los viví los 2 bueno, no puedo expresarlo con palabras. O sea, de hecho, Mm. cuando parí, pues echaba de menos a mis bebés en mi barriga. O sea, que la verdad Qué es que bueno, el padre increíble. me decía, pero por qué los echas de menos si las tienes entre los brazos? Y yo decía, pues porque no están dentro de mí. Mm, O sea, que en increíble. ese sentido sí son mi cuerpo. ¿Vale? O sea, no son mi cuerpo, pero sí son mi cuerpo. Yo echaba de menos eso que estaba dentro de mí, lo echaba de Mm, menos. mm, Entre ambos embarazos tuve un aborto mm, y bueno, fue una cosa dolorosa, muy dolorosa.
Fue un aborto Pero, espontáneo, que si no fue algo voluntario. pero yo creo Y que, Deja que termine, por favor. bueno, dale, sí, sí. no, de la misma manera digo que tuve un aborto involuntario, fue un espontáneo y la verdad que lo pasé mal, lo pasé muy mal. Aparte de los cambios hormonales del cuerpo, que son brutales, porque de repente, o sea, tú estás embarazada y empieza a haber una serie de cambios físicos y psicológicos dentro de ti para adaptarte a esa situación. Cuando tienes un aborto, todo eso es como que hace boom, desaparece de repente y el cuerpo tiene una reacción adversa. Y yo lo pasé mal física y psicológicamente. De la misma manera que digo esto, también digo que el aborto, sin considerarlo un derecho ni un método anticonceptivo, yo creo que sí tiene que existir la posibilidad para determinadas situaciones. Y esas determinadas situaciones todas las conocemos. Hay violaciones, hay situaciones de desamparo económico en el que la mujer a veces se ve en una tesitura realmente complicada. Hay decisiones difíciles, muy difíciles, que a veces una mujer tiene que tomar en soledad. Y yo creo que esa posibilidad tiene que existir. Tiene que existir. No se debe de considerar nunca, como se considera hoy día, un método anticonceptivo, pero tampoco se puede negar esa posibilidad. O sea, yo creo que Vale, pues, pero aquí me si vamos manifiesto mi al opinión. cogollo, que es si ha de ser legal o no el aborto. Tiene que serlo, porque Tiene si que no Sí, son yo serlo. no unas creo que esté de Entonces situaciones más. ya médicamente entonces ya abriste la insostenibles. puerta a lo que estamos. Sí, sí, claro, pero esto, o sea, Porque aquí no hay tú dices crisis. cualquier cosa, estás abriendo la puerta a todo lo que puede venir después, pero no te puedes quedar en, pues como abro la puerta a algo que no me gusta, no cojo ni la primera opción. O sea, evidentemente el peligro está ahí, la libertad es un peligro. Tú con libertad abres la puerta a todo lo malo, pero tienes que dejar de ser libre por eso, tienes que renunciar a eso. Tienes que regularla. O sea, No, a ver, pero Yo pues creo que lo yo que añadiría el ocurre, argumento, introduciría la cuestión de si el aborto, si es quitarle la vida a una claro, persona. claro, claro, es quitar sin duda alguna, Claro, es quitar una vida. O sea, ¿qué, qué no es derechos decir, tenemos? Es que yo vuelvo al principio a lo que decía Pedro, porque es tan sencillo como eso. ¿Qué derecho tenemos por más de, porque claro, esos ejemplos que tú pones, también hay ejemplos de mujeres que fueron violadas y ellas lo dicen, son testimonios reales, que, que pensaron abortar, pero al final algo les dijo que no lo hicieran, siguieron adelante y hoy en día son tremendamente felices de la decisión que tomaron. sí, pero sí, eso es pero una eso es decisión su libertad personal, de decidirlo. claro, O sea, No, eso es porque una esas decisión mujeres, personal. en su no, caso fue así, tiene no, que ser así en todos los casos, igual que al revés. ¿y quién No por quedarte defiende embarazada la en un libertad? caso de violación, tienes por qué querer Jimena, abortar obligatoriamente. Pero Jimena, al ¿y quién revés. defiende la libertad de ese no No, pero si eso nacido? estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en que vuestro argumento y lo que decís, que estoy de acuerdo, establece el hecho de que abortar es una cosa no deseable y no debe ser como un método. Pero no establece que esté mal en un sentido legal o moral solamente por el hecho de hacerlo. Yo no lo considero así. Yo creo que lo que tiene que haber es volver vamos a ver, en culturas pretéritas ha habido momentos en los que la mujer tenía muchísima libertad, no tanta. La época romana todos sabemos pues, que había un desenfreno moral que llevó después a la caída del Imperio Romano. Y eso incluía todo, En incluía esas todo. estamos. Claro, en esas estamos, efectivamente, en esas estamos. Entonces, lo que yo creo que tendremos que retomar un poco la educación en valores. La educación es las figuras referentes en nuestra vida, que son el padre, como bien decía hoy el artículo de Albiac, y la madre, pero la madre en el amplio sentido de la palabra, no solo la mujer procreadora, que parece que a veces somos eso, o sea, meramente depósitos de una semilla para, como si fuéramos, no sé, una hortaliza, es que, y no Mm. es Mira, así, y no es yo, así. yo, Y tiene que haber esa posibilidad para casos concretos, educar en el sentido de que las mujeres tienen que saber que el aborto no es un método anticonceptivo, tienen que saber lo que ocurre en su cuerpo cuando se embarazan y cuando no están, cuando hay un aborto, que hay una caída abrupta hormonal y eso supone un cambio en el cuerpo bestial.
Eso tienen que saberlo las niñas, las jóvenes que abortan con una ligereza como si aquí no pasara nada, chica. Hay 1001 métodos anticonceptivos, por favor, no tienes necesidad de embarazarte. Yo os digo una Si cosa quieres tener sobre... una vida sexual activa y no quieres, evidentemente, quedarte embarazada, protégete en todos los sentidos, o sea, en el infeccioso y en el procreador. Perdón, y responsabilízate. Claro, Eso es como el que evidentemente. conduce a 200 por hora. Exacto, Responsabilízate de tus actos. Si la exacto. Porque si gente acabas de tener viera... un accidente y matas a alguien, pues te vas a ir a la cárcel. Si las madres vieran Pero yo lo que es quería una... poner un ejemplo porque no se me va a ir. Un paralelismo. Es decir, el derecho de autodeterminación, que es, por así decirlo, simple y llanamente, es el derecho al suicidio de una nación. ¿Vale? Yo defiendo claramente que no puede ser legal, que no puede existir el derecho a autodeterminación. Porque una vez abres esa puerta, a nivel ideológico estás Pero a ver, abriendo pongo un ejemplo. miles de puertas Que para llegar a Sergio... ello. Y todos sabemos cómo funciona la mala intención del político que quiere llegar a ello. Y los mecanismos que existen para que eso se pueda dar. Y las naciones que en su momento implementaron el derecho de autodeterminación acabaron desgajadas o semidesgajadas. Porque Pero una era la URSS y Vaya otra salto era pegamos. Yugoslavia. ¿Vale? claro, pero estamos hablando del derecho a autodeterminación, significa como la independencia de un territorio dentro de un país. Sí, el suicidio de una nación. Claro, pero es el suicidio de la nación a la que pertenece el territorio que se está independizando. Pero entonces es una nación que no existe. Es que yo, o sea, entiendo paralelismo, pero no lo veo porque al final la autodeterminación... Yo introduzco el paralelismo porque es cuando tú legalizas algo de este calibre, que es tan controversial, estás abriendo la caja de Pandora. Y Ya, con el pues, o sea, punto de vista es lo mismo. Abres la caja el de derecho a la Pandora. autodeterminación es una cosa política que no existe. O sea, tú estás legalizando algo que no existe, que se crea de manera artificial, No, ideológica. pero tú les das el derecho a creérselo. Es como, bajo mi punto de vista, el aborto es quitar una vida. Yo considero que, como decía Pedro antes, el primer derecho imprescindible es el del derecho a la vida. El de respetar la vida del otro. Porque si no Pero, respetas a la ver, vida del lo que otro, pasa, le estás tú matando. estás muy centrado, yo creo, en la frase de este feminismo desnortado de es mi cuerpo, yo decido. Vamos a ver, eso depende de las circunstancias y depende de, claro, es que hay un padre. Es que hay un padre y tú tienes que tenerlo en cuenta, el padre. Sí, pero ¿dónde estamos ahora, Chema? No, ahora mismo estamos en el es mi cuerpo, yo decido. Claro, sí, estamos en eso. ¿Y por Estamos qué en hemos eso. llegado aquí? ¿A través de qué procesos hemos llegado aquí? No, pero el proceso al que Hemos hemos empezado con el estadio en el que tú describes. Primero era, pues, abrir un poco la mano y luego ya se abre... Primero se abre 2 dedos, luego 5, luego la mano, luego el brazo y luego el cuerpo entero. Claro, pero mira, esto es como todo, Carlos. Cuando yo te comentaba hoy en el chat privado, echo de menos la revisión de la madre y del papel de la mujer post-industrial, o sea, post-revolución industrial. A ver, lo que comentaba el articulista respecto a la época griega y romana en la que la mujer parecía que no, pero vamos a ver, estamos hablando de ciertos estatus de mujeres, de qué clase social de mujeres está hablando el articulista. O sea, que sí que tenían importancia en esa cultura, pero no todas las mujeres tenían importancia en esa cultura. Es decir, vamos a partir de que la democracia griega era elitista y era clasista. Y existía porque había esclavos y había otra gente que mantenía todo eso. Lo mismo que en Roma, etcétera, etcétera. Entonces, vale, la mujer ha tenido cierta importancia en ciertas culturas, en ciertas épocas de la historia, o ha tenido poder, digamos, de manejo, sí, evidentemente. Ahora, yo he vivido el que una mujer no puede abrir una cuenta bancaria sin la autorización de su marido. ¿Eso es admisible?
No. Claro, pero es que si abres la puerta que se la puede abrir, Claro, que se pueda entonces, hacer, ¿cómo, puede luego abortar y estamos donde estamos. es que estamos, exactamente. Pues Entonces, yo creo que habéis abierto un melón tan importante brutal. Llevamos una hora, ¿no? Pues alargamos el programa, que yo creo que deberíamos hacer un monográfico específico sobre Sí. esto, porque No. nos estamos ya sobre una hora ya y yo os diría que si queréis, pues terminamos aquí por no hacerlo más largo y arrancamos un día un programa con este tema en concreto. Yo tengo ganas de encarar el diente también, porque es un conflicto de derechos muy importante y sobre todo cuando se habla de que eso es un aborto, perdón, que el aborto es un derecho, a mí hay algo ahí que me rechina. Entonces, bueno, A ver, yo creo que es importante. un derecho que debe, no es que sea un derecho, sino que es una situación que debe de ser reconocida y que debe de estar legislada. Es decir, que no se castigue a una mujer ni se la... Condene. Claro, el tema de derechos es que no sea ilegal. Claro, ni tampoco, y luego el ostracismo social, por ejemplo, que existió en determinada época, en casi toda la historia de una mujer embarazada fuera del matrimonio, o que abortara, o que tal, pero bueno, esas cosas, eso tenemos que superarlo, eso tiene que estar superada. Otra cosa es la visión que uno tenga desde sus creencias personales y religiosas. Eso ya es otro tema aparte. Y ahí, ese es política, otro es melón ciencia. que podemos abrir No, otro día. claro. Es que, a ver, Sí, chicos. el punto de vista que hablamos, lo hablamos con respecto a donde estamos nosotros hoy. No, nosotros Y ahora mismo estamos en el hoy desierto. el ostracismo es con la mujer que quiere ser este tipo de mujer, de estar en casa y de que el marido sea el que trabaja. Y claro, eso hoy no puede ser. ¿Por qué? Porque al haber abierto el mercado laboral para la mujer, los salarios se han disminuido lógicamente porque se ha doblado la gente, ¿no? que se puede escoger para trabajar. Pues obviamente hay una reducción del salario lógica, ¿no? que conlleva eso. Es decir, mira, por ejemplo, por añadir una última nota de humor, yo les diría que si quieren reducir los gases de efecto invernadero, seguramente en este tipo de sociedad que tú ponías antes, Chema, en donde la mujer estaba en un papel más casero, pues ahí no No, había. estaba sojuzgada. No era un papel casero, porque esa es la libertad Bueno, que esa es una tenemos connotación que que tener. estableces tú. Chicos, No, ¿cómo No, que? porque una cosa es que tú No, lo perdona, elijas. yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he Claro, vivido en es mi que casa. Pero Lo he vivido en mi digo yo, casa. vale, pues pongámoslo al revés. Sojuzguemos al hombre y que la mujer sea la que vaya a trabajar. Que es que no tiene que estar sojuzgado nadie. es que no- Pero entonces tiene lo que tenemos hoy. Bueno, pero tenemos que tener la libertad, o sea, lo mismo que el hombre tiene la libertad de quedarse o no cuidando a sus hijos y luego retomar su vida profesional, la mujer tiene que tener la misma libertad, solo que la mujer tiene un periodo de procreación concreto, cosa que Sí, no pero os pasa a yo lo que vosotros. intento, Entonces eso hay que ponerlo en su yo lo que justa intento medida. explicar es que no existe esa sociedad ideal que tú planteas. No, Es hombre, decir, no. cuando tú abres una puerta, por así decirlo, las fuerzas del mal la van a llevar hasta el final. Es así de sencillo, porque es lo que sucede, es lo que Sí, vemos. pero el mal es masculino. No. Uy, lo que ha dicho. A despedir. A ver, es que El mal. y Bueno, mal. ahí chicos, cerramos el programa. yo creo que dejamos aquí porque yo Ahí creo lo que dejamos. estáis Ese es el abriendo título del programa. El mal estáis abriendo otro cuadrilátero y entonces es que es el problema, terminamos y al final enganchamos con otro. podemos hacer no, una no, segunda parte. Podemos cerrar aquí Pero- con lo de que el mal es masculino no es así. y hacemos una yo- segunda yo- parte. El concepto que quiero dejar encima de la mesa es ese. Que la ley abre, es decir, Hay tema aquí, hay tema. lo que Hay se... tema. Es decir, cuando sale la ley es porque ya se ha trabajado a la cultura. ¿Vale? Entonces, cuando se trabaja la cultura, no se para en un determinado punto. Porque el que quiere abrir la ley para eso no quiere quedarse ahí. Esto es la ventana de Overton. Primero se abre la ventana un poquito, se mueve un poquito para aquí. Ahora que eso ya está establecido, se vuelve a mover otro poquito para aquí, hasta que estamos donde estamos. Sí, o sea, Vale. pero Es eso así. quiere decir que la mujer nunca tenía que haber salido de su casa, entonces. Que nunca, a ver, es que eso es un argumento que yo no estoy diciendo, porque a la mujer antes tampoco era así. No es esa imagen que vosotros ponéis. No, sí.
Vamos a ver. No, No no, me porque puedes hoy discutir. Yo soy también mayor es que tú. intenso. Yo soy mucho mayor que tú y sé mira, perfectamente lo que he vivido y bueno, la sociedad que me rodeaba. Y sé perfectamente lo que había. Entonces, ¿y qué había? A ver, pero explícanos qué había, porque hombre, seguramente... pues había un machismo evidente en el que el hombre dominaba a la mujer, porque era la circunstancia social del momento era esa. Quiero decir que, y las mujeres lo aceptaban como algo normal. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo mi casa, porque, claro, o sea, voy a contar una anécdota personal, porque es así. Llegó mi marido de trabajar y yo estaba pues viendo la televisión seguramente o haciendo cualquier otra cosa. Y estaba mi madre en casa. Y mi madre, bueno, mi marido se puso a hacerse la cena y entonces mi madre me miró con cara de horror y dije, ¿por qué no te levantas a hacerle la cena a tu marido? Y dijo, hombre, porque ya se lo hace él. Entonces, y era además algo inusual, ¿eh? Porque yo en ese sentido... Sí, te lo iba a decir, digo, Claro, no sé cuándo pasó. efectivamente, fue anecdótico aquel día, pero mi madre estaba en ese momento y entonces me recriminó que yo no me levantara a hacerle la cena a mi marido. Claro, digo yo, mira, yo también trabajo. Pero lo normal y lo que estaba establecido era que la mujer hiciese las tareas domésticas, además de trabajar fuera de casa. Y eso es algo en lo que nos engañaron nuestras madres, tengo que decirlo, y luego derivó en un feminismo desnortado que es el que estamos viviendo. Y eso lo hablaremos en otro cuatrilátero. Chicos, Es una teoría personal. yo tengo trabajo todavía que terminar, así que si queréis terminamos aquí y tal. Y apuntamos Lo este dejamos tema, aquí. que ya Sí, ves sí, que, sí, que sí. tiene muchas connotaciones y muchas cosas Sí, interesantes que aportar. Chicos, pues un placer, Un placer. teneros aquí. Hasta la La próxima. verdad que me lo he pasado muy bien escuchándoos. Un gusto, un aprendizaje. Chao. Y como siempre, un abrazo a todos. Chao, Chao, chao. hasta luego. Chao.